Bien, el título de nuestra enseñanza es Lech Lecha. Lech Lecha, que en realidad se traduce, voy un momentito para pluma. Ajá, es esto de aquí. Este es el título de nuestra enseñanza. Ajá, este aquí es la parte de hebreo, aunque parecen iguales, pues por vocales es diferente, ¿verdad? Vamos a ver un momento. Bueno, ahí tenemos ya más gente. Bien. Entonces, les decía, en la Biblia se traduce solamente por vete. Un momento. Un puntero láser. Ajá. El puntero láser. Esto aquí, ¿verdad? Se traduce solo por vete. Em, Solo que más adecuado sería vete por ti o de ti, hazlo por tu propio bien. Bueno, la enseñanza sería la siguiente. O comenzamos con Génesis 12:1. Entonces, la primera parte que tenemos es que Abraham hizo su lej leja. Vamos a estar usando este término, lej leja. ¿Qué significa? Ya vamos a ver. Primero vamos a leer Génesis 12:1, que dice, pero Jehová, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces ya conocemos esa historia, ¿verdad? De que Abraham tuvo que dejar a su tierra y su parentela. Pero vamos a enfocarnos en esta palabra, en la palabra vete, que es la palabra clave para entender la enseñanza. Entonces, vete en la versión original significa también alejar, andar, apartar, avanzar, buscar, emprender, escapar, marchar, morar, mover, prosperar, recorrer, salir, seguir o viajar. Todas estas cosas significan vete. Entonces, vete, cuando aquí dice vete, en la versión original lo que dice es lej leja. Ahora, ¿qué significa lej leja? Bueno, ya vimos, en realidad ahí vete solamente es lej. Leja es una parte que no se traduce. O sea, no la traducen en español. Cuando traducen dejan el lej botado. Entonces, todos estos significados, ¿verdad? Dan la idea de emprender una acción, de moverse. Pero se pierde el leja. Leja eh, significa para ti. Ahora, qué es eso de para ti? Dios le dijo a Abraham como vete para ti. Para entenderlo mejor en español, es como a veces decimos, porque muchas veces usamos la frase cuando le decimos a alguien, hágalo por usted, hágalo por su propio bien. Ese es el lejá. Lejá lo que significa es por tu propio bien. Un momento. Mm, bueno, continúo. Entonces, les decía, lejá significa por tu propio bien. Entonces, lej, leja, lej es vete y leja
le agrega un por tu propio bien. Entonces, agarrando las palabras anteriores, em, podríamos decir lo siguiente. Esa frase les decía, en original es lej leja, sería vete para ti, para que se entienda mejor. em, Ese para ti lo entendemos mejor aquí a nivel local como por tu propio bien. O sea, vete por tu propio bien. Eh, Todas las palabras anteriores o las que tenemos ahí en pantalla, este, podemos decir entonces que, que lo que Dios le dijo a Abraham fue vete por tu bien, o escapa por tu bien, o por tu propio bien, o emprende el camino por tu propio bien, o avanza por tu propio bien, o sal por tu propio bien, o vive por tu propio bien, o marcha por tu propio bien, prospera por tu propio bien, recorre por tu propio bien. Todo lo que le dijo fue por tu propio bien, ¿verdad? Entonces, estamos analizando esta frasecita de Lej Leja, que está en Génesis 12:1, donde vimos que esta palabra vete, cuando Dios le dijo a Abraham, bueno, todavía se llamaba Abraham en ese tiempo, cuando Dios le dijo a Abraham, vete, le estaba diciendo vete por tu propio bien de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué? Resulta que el papá de Yaret, Tare, el papá de Abraham, era fabricante de ídolos. Él los hacía de madera o de yeso, no sé. Él hacía ídolos. Entonces, Abraham no le gustaba, no sé si era, bueno, si ya tenía un conocimiento muy grande de Dios, pero él se burlaba de los ídolos. Y una vez que el papá se fue y le dejó los ídolos encargados a él, porque tenían que darles a beber sangre y algunas cosas, ¿verdad? Le dejó los ídolos encargados a él. Resulta que Abraham agarró un mazo y los quebró todos, todos menos uno. Solo dejó el más grandote. Dejó el más grandote y agarró el mazo y se lo puso así como a la par, ¿verdad? Como en la mano, casi. Y llega el papá de Abraham, que ya lo conocía, ¿verdad? Y dice, pero ¿qué es esto, Abraham? Y dice Abraham, vea papá, los dioses se agarraron entre ellos, más grande, ve, agarró el mazo y destruyó a todos los demás. Entonces, él era bien, Abraham tenía sus cosillas desde joven, desde muchachillo, la tenía contra los ídolos, ¿verdad? Por eso Abraham tenía que irse por su propio bien de la casa de su padre, tenía que irse de ahí, él tenía que salir de ahí, ¿verdad? Tenía que hacerlo por su propio bien. Entonces Dios le da esa orden a él que haga un cambio en su vida, pero ese cambio va dirigido en su propio beneficio, no era en beneficio de Dios. Y entonces, igual, Dios hoy nos habla y nos dice lej leja, ¿verdad? Ahora, ¿de qué tenía que huir Abraham? Entonces, Abraham tenía que, bueno, ¿cuál era su situación en esa época? ¿Cuál era la actitud de Abraham ante la cultura? Que tenía un montón de dioses. Y ya, ¿y qué le pudo decir el papá a Abraham cuando le rompió todos los ídolos? Ya el papá sabía que los ídolos no podían moverse ni hacer nada, pero tampoco podía decir abiertamente porque entonces ya era el negocio de él, ¿verdad? Era la conveniencia, él tuvo que quedarse calladito. Entonces Abraham vivía en esa época de idolatría, pero él comenzó a rechazar todas esa cultura. Ahora, claramente Dios quiere, o indica en el texto, ¿verdad? Claramente que Él quiere que haya una desconexión total entre Abraham y su tierra, su parentela, su casa, para insertarlo en una nueva vida.
Entonces Dios le pidió eso a Abraham, lej leja. Entonces cuando vayamos a decir lej leja es vete por tu propio bien. Estamos, o sea, hágalo por usted, por su propio bien. Entonces, Abraham comenzó su vida, la comenzó a los 70 años, ¿verdad? Cuando emprendió su lej leja. Y entonces hoy Dios nos habla y nos dice lej leja. Ahora, ¿qué tenemos que alejarnos nosotros? ¿De qué tenemos que alejarnos? Ahora, vean lo que le pasó a Abraham. Abraham no hizo un lej leja completo. Él no fue totalmente obediente. Él tomó a Lot consigo y eso después le generó problemas. O sea, cuando uno hace lej leja, deja lo que a Dios le estorba, pero sigue uno, o deja lo que le está estorbando a uno, pero se lleva un poquito, sigue con problemas. Sin embargo, bueno, Abraham dio un giro total, ¿verdad? Cuando cuando él salió de todo eso, ¿verdad? De todo eso que lo rodeaba, porque él tuvo que salir por su propio bien de ahí, tuvo que salir de la cobertura de la casa de su padre, tuvo que dejar todo eso que era dañino. Entonces vamos a ir analizando un poquito de cosas. Ajá. Lej leja de los malos momentos del día. Entonces, cuando decimos lej leja es vete por tu propio bien o deja por tu propio bien los malos momentos del día. Isaías 41:10 nos dice, no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces este versículo nos manda que no debemos temer ni reverenciar las mentiras del enemigo. Porque Dios es quien está con nosotros. Entonces se nos instruye a no desmayar. Entonces, ¿qué significa desmayar? Desmayar es clavar la mirada es decir, poner la mirada en el problema. Eso es desmayar. Compadecer, quedarse pasmado. Eso es desmayar. Ajá. Eso es desmayar. Entonces, o también quedarse pasmado, ¿verdad? Como mirando alrededor con asombro o perplejo. Eso es cuando uno pone la mirada en el problema. Porque, bueno, dice la palabra que Dios es quien nos esfuerza. ¿Y qué significa esto? Que Dios nos pone alerta a nuestra mente y a nuestro cuerpo. Dios es quien nos ayuda. Que en su forma original, aquí que dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano, te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi mano. Originalmente eso lo que significa es, que Él nos rodea, o sea, que nos circunda y nos protege. O sea, que está como alrededor, completamente alrededor de nosotros, protegiéndonos. Ajá, eso es. Entonces nuestro Padre nos sustenta siempre, nos sostiene. Por medio de Él, nos mantenemos apegados a Él. Y Él nos sigue de cerca para ayudarnos. Entonces, bueno, no tenemos duda de la protección de Dios, ¿verdad? De la protección de Dios no hay duda. Lo que debemos reforzar es nuestra protección, la que viene de nuestro corazón, es decir, creer la palabra. Entonces, durante el día hay malos momentos. Esos malos momentos le sobran a uno en el colegio, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer con esos malos momentos? Ya, lej leja. Debería uno casi que cuando llega a la casa, ¿verdad? Orar para limpiarse de todas esas maldiciones que puede haber uno recibido durante el día. O no solo eso, tal vez alguien que le hizo a uno algo, aunque sea
pequeño, pero siempre hay cosas que suceden, alguien que se le cola a uno en la fila, cualquier cosa, alguien que se le mete a uno y ya por eso pierde uno el turno del semáforo, alguien está uno en una fila en el banco, alguien llegó y se le coló, hay muchas cosas, ¿verdad? Que pueden, problemas con los estudiantes, que ahora están más retentados que nunca, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces uno debe de orar para eliminar todo eso. Entonces, cada frustración que tengamos durante el día debe ser llevada delante de Dios y debe morir ese mismo día. Cada situación negativa del día a día debe ser llevada cautiva a la obediencia en Cristo. No debemos llevar todo ese montón de lodos del día a nuestra casa, ¿verdad? Ni a nuestra vida, ¿verdad? Todos esos lodos del día a día no deben acumularse en nuestro cuerpo. Porque a veces eso es como lodo. Se le acumula a uno en el cuerpo. ¿Qué pasa si a uno se le va pegando el barro? Que no se puede mover bien. Entonces no debemos ensuciarnos nuestro hogar, nuestra casa con ese lodo podrido, ¿verdad? Entonces todos los días tienen situaciones malas. Entonces, por eso hoy Dios te habla y te dice, lej leja, de los malos momentos que hayas tenido en este día de hoy. Hay que hacer lej leja, porque siempre hay cosas. Con los estudiantes siempre hay situaciones a veces, situaciones con los compañeros de trabajo, injusticias, todo eso hay que hacer lej leja. O sea, hay que dejarlos. Vete de esos momentos, de esos malos momentos del día. Eso hay que dejarlo botado. No podemos andar cargando ese lodo. También lej leja de los malos momentos de tu pasado. Dice acá 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Entonces, con Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Por lo tanto, debemos abandonar toda práctica pecaminosa del pasado. Entonces, si todavía hay alguna obra de la carne que persiste, bueno, tenemos que echar de nosotros toda forma de actuar que sea conforme a este mundo. Uh-huh. Toda cosa. Pero también la confianza, ¿verdad? Que el amor de Dios nos da, permite que no tengamos ninguna duda, ninguna culpa, ¿verdad? No tengamos ninguna duda de que Dios nos quita todas las culpas. Porque el enemigo no nos puede seguir echando las culpas. Por ejemplo, si alguien ya en su vida mató a alguien, ya se arrepintió, está en Cristo, el diablo no puede estar trayéndole ese crimen a la mente que de un asesinato. No, ¿por qué? Porque eso ya pasó y Dios ya lo perdonó a uno. O sea, las faltas del pasado ya no pueden estar presentes. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo en la cruz, todos nuestros pecados fueron borrados, ¿verdad? Y perdonados. Por lo tanto, ya no somos culpables. Ya no somos culpables. Por lo tanto, entonces, Dios nos dice, Dios te dice hoy, lej leja de los malos momentos de tu pasado. O sea, no puede haber ningún momento malo en nuestro pasado. Ahí, eso hay que dejarlo. Recuerden, lej leja significa vete por tu propio bien. O sea, vete por tu propio bien de los malos momentos de tu pasado. No puedes seguir ahí en ese mal momento. O sea, hay gente que ha sido violada, hay gente que la han asaltado de una manera muy fea. En otros países que ha habido guerras, llegan y les matan la familia. O sea, hay cosas feísimas. Pero ahí es cuando Dios te dice, lej leja de todos los malos momentos de tu pasado. O cualquier situación fea, aunque sea que lo haya dejado el bus a uno y eso le haya ocasionado casi que un trauma, lej leja.
Lej leja, recuerda, significa vete por tu propio bien. Ajá, Isaías 16, 55, 16. Dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por Dios de verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Entonces Dios tiene todo esto ya olvidado. Entonces esta es la garantía de que todas las cosas incorrectas que hayamos hecho son olvidadas, ¿verdad? No podemos seguir entonces culpándonos de las malas obras del pasado por las obras de la carne. Eso ya pasó. Claro, obviamente uno tiene que haberse arrepentido de los pecados, es decir, nos pedimos perdón por lo malo que hayamos hecho y no volvemos a cometer esos pecados, ¿verdad? Porque ningún pecado es tan grande como para que la sangre de Cristo no lo pueda limpiar. Ujú. Por eso es que Dios te dice hoy, lej leja, de los malos momentos y de todos los pecados que hayas cometido en tu pasado, lej leja. Hay que dejarlos, o sea, todas las metidas de pata, lej leja, o sea, vete de ahí. O sea, ya pasó ahí, eso ya pasó, ya Dios lo perdonó, listo. Olvidado ese capítulo. Entonces, lej leja, de todos los pecados del pasado. Claro, eso ya pasó. Tenemos también en Gálatas 4:4. Igual, de los malos momentos de tu pasado. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, vemos que ya no estamos bajo la esclavitud de nada de lo que sea de este mundo, ¿verdad? Hemos sido adoptados por Dios como sus hijos y por lo tanto debemos dejar todo lo que es de este mundo. Ahora, la ley, vamos a verlo en el próximo culto, próxima enseñanza, ¿verdad? Que la ley tiene muchos tipos de ofrenda, según el pecado que la gente hubiese cometido. Pero con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hemos sido redimidos de todos los pecados, incluso de los pecados para los cuales la ley no tenía perdón. Resulta que en la ley de Moisés había pecados que no había sacrificio por ellos, simplemente porque eran pecados sin perdón. El sacrificio de Jesús vino a eliminar ese problema, ¿verdad? Ahora, pero no podemos permitir que el enemigo traiga a nuestra mente esas cosas que pertenecen a un pasado que Dios ya nos redimió, ya nos perdonó. Recuerden que ya no estamos en Egipto. Ahora, el enemigo quiere pensar que nosotros somos de aquellos revoltosos que querían permanecer en Egipto, de aquellos que extrañaban las ollas de carne y se quejaban ante Moisés. Eso quiere el enemigo hacernos creer, ¿verdad? Por eso es que Dios te dice hoy, lej leja, de la vieja manera de vivir apartada de mi paternidad, dice Dios. Entonces, estamos en una nueva manera de vivir donde somos hijos de Dios y entonces tenemos que, Dios nos dice, vete de tu pasado, ¿verdad? Por tu propio bien. Deja esos momentos que ya pasaron por tu propio bien. Entonces tenemos que hacer lej leja, que significa dejar completamente como hizo Abraham, que dejó su tierra, su parentela, todo, y se fue para otra zona, que Dios ni siquiera le dijo cuál era, dijo que después se la mostraba. Pero él se fue. Único error, se llevó un poquito de su familia, a Lot, error, porque es como llevarse uno un poquito de la mala costumbre, de las mañas. Generalmente eso es lo que pasa.
No hacer un lej lejá completo trae problemas después. Trae problemas después. Ajá. Estamos con el mismo lej lejá de los malos momentos de tu pasado. Entonces tenemos acá Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice Isaías 43:18. No recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. Dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, vemos que ya no estamos bajo ese montón de la potestad de esas tinieblas, ¿verdad? Que nos tenían en ese momento atrapados, ¿verdad? Ahora somos libres del poder de las tinieblas. El enemigo ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Ahora tendrá solo el poder que nosotros le demos. Entonces tenemos que quitarle al adversario cualquier dominio que quiera tener sobre nosotros y recordarle que ahora estamos en el reino de Dios y que hemos sido redimidos por la sangre valiosa del Cordero. Ajá. Un momentito para ver acá. No tenemos que considerar, ¿verdad? Las cosas del pasado. ¿Qué significa considerar? Bueno, pensar sobre algo analizándolo con atención. No tenemos que poner a hacer eso ya pasó. Otro significado es pensar o creer basándose en algún dato que alguien o algo es como se expresa. Eso ya pasó. Un tercer significado dice dedicar atención a alguien o algo. Eso ya pasó. No tenemos que dedicarle atención a las cosas del pasado. Entonces, según estos significados, no debemos volver a recordar, que es pasar por nuestro corazón las cosas pasadas. No debemos creer en los datos engañosos que el enemigo nos recuerda sobre nuestro pasado. No tenemos que dedicarle atención a las cosas del pasado, que ya están resueltas y lo mejor de todo, cosas que ya han sido perdonadas. Por eso Dios te dice hoy, lej lejá de las cosas del pasado. No importa si fueron errores tuyos o traiciones de otros, ¿verdad? No te culpes más por el pasado ya pasó. Bien sea que uno cayó por un error de uno o por una traición de otro, a algo que le hizo otra persona, eso ya pasó. Entonces, lej lejá lo que te dice Dios. Dios te dice hoy, lej lejá de las cosas del pasado. Culpa tuya o de otros ya pasó. Vamos a ver si se fue la electricidad. No, ¿sí se escuchan? Sí se escucha, Nito. Ah, bueno. Es que aquí como que se fue momentáneamente. Entonces, pero también vamos a ver el lej lejá de las cosas que te apartan de Dios. O sea, vete por tu propio bien de las cosas que te apartan de Dios. Aunque estas las vamos a analizar más en la próxima enseñanza. Nada más las vamos a mencionar. Dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. O sea, está bien clarito ahí cuáles son las principales obras de la carne. Entonces tenemos que hacer lej-lejá, irnos por nuestro propio bien de esos lugares, de esas cosas que nos apartan de Dios. Ahora, por ejemplo, el adulterio como relación sexual fuera del matrimonio es un pecado que nos corta, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Pero también Jesús habló de adulterio en el corazón, por ejemplo. Entonces, hay que hacer lej-lejá de los malos pensamientos, de cualquier tipo que sean. La inmundicia es suciedad, impureza y deshonestidad, generalmente en el ámbito sexual, ¿verdad? Cuando dice de inmundicia. De la oración que se da a los ídolos, o el amor excesivo y vehemente a alguien o a algo, eso sería idolatría, ¿verdad? Que es uno de los peores males. La idolatría, Dios la castiga mucho y es eso. La adoración que se da a los ídolos, el amor excesivo y vehemente a alguien o algo. La idea principal de la idolatría, sin embargo, es adorar ídolos y es una costumbre muy castigada por Dios, de la cual hay que hacer lej-lejá inmediatamente. Ahora, la hechicería es otro pecado también muy rechazado en la Biblia, del cual hay que hacer un lej-lejá inmediatamente. La ira también es un sentimiento de indignación que causa enojo, o también es el apetito, ¿verdad?, de deseo o de venganza. Entonces tenemos que hacer lej-lejá de la ira, o sea, es una tarea grande. Las disensiones que son, bueno, son la oposición o contrariedad que puede haber entre las personas, ¿verdad? O cuando uno se pone de acuerdo, no ponerse de acuerdo no es bueno. Claro, es complicado esto, ¿verdad? Pero las disensiones son la oposición o contrariedad entre varias personas. Entonces, porque están los peleoneros, los que se oponen a todo, pero tampoco uno puede aceptar todas las cosas malas que se quieran imponer en la iglesia, o sea, no puede aceptar eso. Pero también hay que tratar de que toda la congregación o la familia esté en paz, ¿verdad? En un mismo sentir. Pero bueno, es serio, es serio. Pero lo mejor es hacer lej-lejá de este pecado de disensión. ¿Qué significa la disensión? Bueno, eso viene de no disentir. Viene de disentir. Disensión viene de disentir y significa no ajustarse al sentir de alguien. O sea, cuando hay disensiones es cuando no todos tenemos un mismo sentir. Es estar en desacuerdo. Y la envidia, que es cuando uno siente tristeza, ¿verdad? Por no tener todo o por lo bien que le va a los demás. Eso es envidia. Entonces, hay que irse de esos lugares por nuestro propio bien. Es algo que sucede mucho entre las iglesias, envidia entre los pastores, fatal. Y bueno, homicidios y esas cosas que luego las analizaremos. En dado caso, o eso te dice Dios hoy, ¿verdad? Lej-lejá de las obras que te apartan de mi presencia, es lo que dice Dios ahí. Y bueno, tenemos acá Génesis 45:1. Esto es cuando los hermanos, recordemos que José era el favorito de su padre y porque era de la esposa que él quería, que al final le dio hijos.
y él lo tenía en mucha estima. Y entonces él acusaba a los hermanos lo odiaban, lo vendieron como esclavo a una caravana de ismaelitas. Luego vinieron los 7 años de hambre y ellos comenzaron a ir a Egipto a comprar comida y granos, y José era el que se los vendía. Y entonces aquí está el momento culminante cuando José ya les dice quién es. Entonces dice, José no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él le dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo José. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos últimos 2 años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Entonces aquí podemos ver el daño, ¿verdad?, que los hermanos de José le hicieron a él. Sin embargo, este era un diseño de Dios. O sea, todo el mal que sufrió José ahí en la cárcel, que estuvo unos años encarcelado y otros años como esclavo, todo ese daño era un plan, era un diseño de Dios para que él fuera a Egipto y, como dijo aquí José, poder preservarles la vida a ellos. Entonces sufrió mucho en Egipto, y lo peor fue que el peor daño lo sufrió de sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos siempre lo molestaban, le decían cosas, y ese momento lo vendieron como esclavo. Imagínense el terror de este pobre José. Uh-huh. Cuando fue vendido a esa caravana de ismaelitas. Entonces, igual todos hemos tenido cosas en nuestra familia, pero es el momento de sanar todas esas heridas familiares y perdonar a quien haya que perdonar en la familia, ¿verdad? Es el momento de soltar todos los dolores recibidos en la familia, cada uno en su familia, ¿verdad? Es el momento de hacer un lej lejá de los malos momentos vividos en la familia, ¿verdad? Tenemos que hacer un lej lejá. No podemos estar viviendo con esas cosas del pasado, ¿verdad? Como cuando nuestro papá murió, ¿verdad? Porque de esta misma manera que José tuvo que pasar por todas esas situaciones feas, había un diseño de Dios. Igual nosotros, que pasamos por todas esas situaciones feas, no solo la muerte de nuestro padre, ¿verdad? Sino todo lo que se vino después. Todo eso, Dios estaba ahí con todo eso bajo control. Yo recuerdo, bueno, en ese tiempo igual Dios mandó gente a terminar la cosecha, recoger la cosecha. Llegaron nuestros tíos, primos, se recogió la cosecha
Y y listo, Dios estaba en control de esos. Ahora, recordemos que aquí la vida en la tierra es corta, ¿verdad? Pero luego viene de la muerte, continuamos el proceso de vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un lej lejá de todo el dolor vivido allá en Upala o en nuestras propias familias, en el caso de Silly, que aquí toda la situación que haya vivido en Atenas. Entonces es un lej lejá, un vete, pero hazlo por ti, o sea, hazlo por tu propio bien, porque las cosas pasan. La única manera de que llegara José a Egipto fue de esa manera tan traumática. Entonces nosotros igual tenemos que hacer un lej lejá y no culpar a Dios. O sea, son cosas que tenían que pasar. Ahora, no debemos aferrarnos a ninguna injusticia recibida en la familia. Porque yo me acuerdo, cuando nosotros jugábamos eh, en casa y si era jugando, salía uno llorando, a nadie le pegaban porque era jugando. Si era una agresión así, fuera de juego, sí. Pero lo que era jugando, ya ahí aprovechaban. Ahí se aprovechaba para sacar clavos, la gente, para majarle a uno el dedo, la uña encarnada y cosas así. Pero de todas esas, si hay injusticia pequeña o injusticia grande, de todo eso hay que hacer lej lejá. No puede uno aferrarse a esas cosas. No podemos aferrarnos a ninguna injusticia que hayamos recibido de alguien de la familia. Hay que sanar nuestro corazón, hay que perdonar, hay que pasarle las cargas a Jesús. Ya no cargues más con este peso de malos recuerdos. Simplemente lej lejá, vete de ese sitio de malos recuerdos familiares. Ajá, tienes que abandonar ese lugar oscuro lleno de rencor y de odio. Emprenda una nueva actitud, que es uno de los significados de lej lejá, emprender una nueva actitud. Sea agradecido con Dios que nos guardó la vida en ese momento. Ahora, no se centre tu corazón en lo mal, en algún mal momento que pasamos. Piense en lo bien que la estamos pasando ahora. Entonces, lej lejá de ese tiempo lejano. Lej lejá. De todo ese tiempo de Guasimal, de todo eso. Y yo les pido entonces de una vez que suelten a Juan Suárez, que fue usado por Dios en realidad. Fue usado por Dios para ayudar a nuestra madre a mantener de toda la catizumba que éramos nosotros. Entonces ya es bueno de dejar de ver a Juan Suárez como una persona que solo daño hizo. Piense también en todo lo bueno que hizo por ti y por la familia. Por la familia de mami cuando la casa parecía un hotel en vacaciones. Que tenía Juan que comprar comida para todos los visitantes. Un montón de visitantes. Y eso parecía un hotel. Y mami trabajaba y Juan Suárez compraba comida. Y mami hacía y preparaba comida y le daba a comer a todo el mundo. De todos los visitantes de Semana Santa, de diciembre. Eso parecía un hotel. Además, obtuvimos allá una heredad allá en Guasimal por obra de Dios, ¿verdad? Yo creo que el Todopoderoso ya tenía sus propósitos desde entonces, desde siempre. Ahora, nuestra historia pues es así como un milagro, pero nuestros hermanos Suárez y son de nuestra sangre, ¿verdad? Y son parte de ese milagro. Entonces, Dios te habla hoy
Y te dice, basta ya de odios y rencores, sana tu corazón. Lejá de los malos recuerdos vividos en tu familia. No puedes seguir ahí. Tienes que, como le dijo Dios a Abraham, vete por tu propio bien. Vete por tu propio bien de los malos recuerdos vividos en tu familia. No puedes seguir ahí. Claro que hubo malas pasadas, sí, pero no puedes seguir ahí. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Ajá. Un momento. Me faltó aquí un... bueno, ahora se los leo. Tenemos acá el Lej Lejá del nuevo orden mundial. Dice el Romanos 12:12, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Vea que Dios nos transforma cuando nos cambia nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes y cuál es la buena, para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, no debemos ceder ante las malas costumbres que otros quieren imponernos, porque ahora a nivel mundial quieren cambiarnos la manera de pensar a la fuerza. O sea, ya no es Dios aquí, también quiere cambiarnos la manera de pensar, sí, pero de una manera que nos transforme en personas nuevas y cambiar nuestra manera de pensar para que aprendamos a conocer la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta, pero no así la ONU ni los organismos internacionales. Entonces tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios cristianos. Nuestra manera de pensar debe ser cambiada por Dios, ¿verdad? No permitamos que sea el mundo quien nos cambie la manera de pensar. Ahora, la estrategia del mundo, con esto el nuevo orden mundial, es cambiar primero nuestra forma de hablar. Para esto utilizan una causa que parece justa y es la equidad de género, y por ahí comienzan, ¿verdad? Por ahí comienzan. Ahora, ya no puede decir uno la estudiante, sino persona estudiante. Eso es un cambio de nuestra manera de pensar que nos quiere hacer el mundo, de una manera que parece muy justa, equitativa y un poco de cosas. Pero en realidad con eso lo primero que hacen es robar nuestra identidad de individuos, ¿verdad? Y meternos en una generalidad llamada persona. Persona estudiante, persona directora, persona, bueno, y ahí agregue lo que guste. Si nuestra manera de hablar refleja a Cristo, entonces el nuevo orden mundial no podrá cambiar nuestra forma de pensar. Entonces Dios te dice hoy, lej lejá de la manera de pensar de este mundo. No tenemos que pensar como este mundo, tenemos que pensar de acuerdo con Dios. Y un sexto, lej lejá, o un séptimo, es lej lejá de la mentalidad discapacitada. Se lo voy a leer porque no lo agregué aquí. No lo agregué aquí. Pero bueno, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Señor nos ha dado la capacidad de realizar los proyectos que Él sabe que nos benefician y que sabe que podemos hacer. Por eso estamos en capacidad de emprender grandes proyectos, como tener nuestra casa propia, hasta pequeños proyectos, como es leer un versículo cada día. Entonces yo creo que es hora de subir nuestra autoestima. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y podemos hacer todas las cosas en su nombre que honren su nombre, ¿verdad? Desde luego que las cosas contrarias a su nombre no son apoyadas por Él. Y no tendremos respaldo para hacerlas. Pero entonces tenemos que dejar esa mentalidad de no puedo. Hay que hacer lej lejá de la mentalidad discapacitada. Por eso Dios te dice hoy,
lej lejá de la mentalidad de discapacidad. Sube tu autoestima porque eres un hijo de Dios y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso tenemos que hacer lej lejá. Recuerde que lej lejá es vete por tu bien. Entonces, por eso tenemos que hacer lej lejá de todos los malos momentos del día. Lej lejá, o sea, no podemos seguir ahí pasando el cassette todas las noches. Lej lejá de los malos momentos del pasado. Pecados cometidos, cosas feas. Lej lejá de todas las cosas que actualmente nos quieran apartar de Dios. Lej lejá de todos los malos momentos vividos en familia. Lej lejá de la mentalidad discapacitada. Y lej lejá de todas las ideas del nuevo orden mundial. Porque algunas iglesias lo que hacen es ajustarse a ese nuevo orden para seguir con el negocio. Y eso no es así. Vemos que la tierra está por delante. Lej lejá. O sea, la bendición está por delante. Lej lejá. Vete por tu propio bien. No te quedes estancado en cosas malas, prisionero de recuerdos desagradables, que es lo que quiere el enemigo. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Nos has dejado ejemplos de grandes hombres como José, que fueron, ya sufrieron muchos daños por su propia familia, pero tú les diste la capacidad de poder entender y hacer un lej lejá de esos momentos dolorosos y de ese pueblo que llegó ahí a Egipto. De ahí salió la nación de Israel. Y luego le diste tierra. Le quitaste la tierra a los idólatras y se la diste a los hijos de Israel. Padre, gracias, Señor. Danos sabiduría y fuerza, fortaleza para poder hacer un lej lejá de todas las cosas que nos atan. De todas las cosas que nos atan al pasado. Tenemos que hacer un lej lejá y romper toda atadura y avanzar. No nos quedamos ahí porque eso es lo que el enemigo quiere. Que nos quedemos prisioneros. Que nos quedemos ahí prisioneros en esa celda de la falta de perdón. En esa celda de la conmiseración. Pobrecitos, teniéndonos compasión. No, no. Dios nos ha bendecido. No hemos sido robados en ningún momento. Dios nos ha bendecido. Y nos trajo a donde nos tiene, utilizando muchos mecanismos. Y muchas cosas de las que nos han pasado es culpa de nuestras propias malas decisiones. Por eso le damos gracias a Dios. Porque a pesar de todo, su misericordia y su fidelidad se mantiene. Gracias, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, porque tú nos sostienes y nos has bendecido en gran manera. Yo te doy gracias, Padre, porque me has bendecido con mi esposa, con la familia, con David, con Stephanie, con todo, Señor, con nuestros bienes. Ha sido maravilloso y así a cada uno de nosotros, que llegamos a San José sin alquilando casa y ahora la familia tiene casas para alquilar más bien. Ha sido una bendición enorme. Ayúdanos, Padre, a perdonar a otros como tú nos has perdonado y a no estar en esas prisiones que el enemigo hace. Salir de ahí, darle gracias, soltar a todo lo que tengamos que soltar, Padre. Porque te damos gracias, Señor, porque así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos, Señor, a los que nos han hecho cosas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Te damos gracias. Bendecimos a todos los oyentes, Padre bendito. Y que no sea
algo que escuché, que lo pongamos por obra en el nombre de Jesús, Señor. Amén.